Amada iglesia, después de haber tenido este tiempo para poder haber colocado todo, nuestra angustia, nuestro dolor, para ser ministrados por el Señor, es hora de escuchar al Señor. Es hora de saber qué es lo que el Señor tiene para responder en nuestras vidas a través de su palabra. Espero que tenga su Biblia a la mano o pueda aprender su Biblia si es que también la tiene en formato electrónico. Vamos, por favor, a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Vamos a leer esta porción de estos primeros 14 versículos de la palabra de Dios. Permítame hacer lectura, querida iglesia. Dice así, Éxodo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Ahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque el faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y de todos los carros de Egipto, y de los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit Ahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Gracias, hermano Guillermo. No sé cuántos de ustedes ahí, ahora que han rememorado, porque sé que conocen el relato bíblico de esta experiencia, están ahí como que expectantes, y alguno podría decirme incluso: pero pastor, falta la mejor parte, no ha leído la mejor parte. Ok, se la leo la mejor parte. Versículo 21, por orden del Señor, ¿no? Versículo 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Esa es la parte que quería escuchar, pastor, pero esa no es la mejor parte. Sigue, pastor, me falta la mejor parte de la historia, ¿no? Verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio
del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los caballos, la caballería, todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Esa es la parte que me quería recordar, pastor. Esta es la parte más emocionante. ¿Qué películas de Steven Spielberg? Nada. Esto es mejor, esto es directo, esto es real, ¿no? Claro, a nosotros nos encanta ver los enemigos de Israel bajo las aguas del mar, murieron todos, el Señor acabó con el problema, y la reacción de la nación de Israel, fíjese el verso 31, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová, a Moisés y a Moisés su siervo. Es emocionante el término de este capítulo. Y nos emociona recordar, queríamos algunos, no sé cuántos, ¿no? Porque hasta hay una alabanza, ¿no? Los carros de Faraón, ¿se acuerdan, no? Duro, le hemos dado eso en los EDEC. Nos encanta esa parte, ¿no? El Señor victorioso, el pueblo de Israel saliendo. ¿Por qué es que vemos a Dios como poderoso en control de todo? El Dios de la historia entrando en control de todo esto aquí en esta parte de Éxodo capítulo 14 y no lo vemos en el 2021 con el mismo poder, en la misma dimensión de su majestad? ¿Por qué es que no lo vemos así ahora, hermanos? Ahora no se trata de los soldados de Faraón, ahora se trata del virus y todas sus variantes. Toda una pandemia. ¿Por qué no podemos creer que para Dios eso no es nada? Es absolutamente imposible. No sé si alguna vez se preguntó, ¿cómo es que Dios? Porque nos imaginamos toda la nación de Israel como en una gran playa y llega el ejército de Faraón y fácilmente se puede acercar porque nuestra concepción es una gran playa, por cualquier lado lo podían atacar. Yo voy a enseñarte un poco de geografía en esta mañana y vas a poder por fin entender cómo es que Dios frenó al ejército de Faraón casi toda la madrugada antes de permitir que cruzaran para alcanzar a la nación de Israel, que ya había estado cruzando toda la madrugada en pleno por el Mar Rojo. ¿Cómo es que fue frenado? Ahora te voy a demostrar dentro de unos instantes. Pero quiero entrar a esta tercera parte del día en que temo, en ti confío, ¿no? El día en que temo, en ti confío, es la expresión del salmista. Es difícil dejar ir esta expresión, hermanos, sinceramente, y menos en este tiempo que estamos de preocupación en preocupación, de angustia en angustia y de tristeza en tristeza, ¿no? No termina uno de recuperarse y te llega otra noticia. Recién estás entendiendo la partida de alguien y te llega la noticia de la siguiente partida, ¿no? Y esa es la realidad que estamos viendo ahora. Y entra la mente del creyente en estos tiempos, mis hermanos, entra en mucho conflicto en realidad, en mucho conflicto, porque sabemos que Dios es soberano, lo puedo aceptar en mi mente, sé que Dios tiene el control de todo, lo puedo aceptar en mi mente, pero ¿por qué Dios permite algunas cosas? Dios las ordena en realidad, se deleita en vernos sufrir, le gusta vernos en estas situaciones de angustia. Son inevitables preguntas muy humanas que vienen a nuestra mente, obviamente. Entonces, en el día que temo, ¿qué hago? Debo confiar en el Señor. Sí, eso suena muy bien, pero cuando te toca a ti pasar este momento, se puede derrumbar todo. Pero esa sería la muestra de cuánto creció o no creció tu fe. Incluso, yo me atrevería a decir, cuánto, si es que había fe, porque de repente esta pandemia ha demostrado que no había fe. Entonces, ¿qué fue lo que tuve en años anteriores desde mi bautismo? Solo religión y asistencia a una iglesia, pero no hubo un desarrollo de fe. Y creo que este tema nos interesa en esta mañana, en esta tercera parte en el día que temo, en ti confío. Y yo quiero empezar rápidamente con este primer punto, que todo está permitido y ordenado por Dios. Y subraya si decía ese todo. Todo está permitido y ordenado por Dios. Todo, mis hermanos. Y quiero empezar con una frase de este predicador y comentarista bíblico irlandés del siglo XIX. Hizo el siguiente comentario respecto a la experiencia de Israel frente al Mar Rojo, ¿no? Me refiero a Charles Henry Mackintosh. Y él dijo lo siguiente frente a esta experiencia de Israel cruzando el Mar Rojo. Dijo, el mar estaba delante de ellos, las huestes de Faraón en la retaguardia, y las montañas los rodeaban por todos los lados. Entonces,
coloca un punto, si se dan cuenta, y luego comenta McIntosh, dice, tengamos en cuenta que todo eso fue permitido y ordenado por Dios. Tengamos en cuenta que todo eso, todo este cuadro de encerrados, no tenían para dónde ir Israel, todo fue permitido y ordenado por Dios. Hermanos, si nosotros creemos que Dios no tuvo nada que ver en esto, entonces, ¿en qué Dios creemos? Si no vemos a la luz de las Escrituras, por supuesto, que Dios llevó a la nación de Israel a este punto crucial, entonces no sé en qué Dios estamos creyendo. Permíteme un poco abrir este panorama delante de tus ojos y de tus oídos. Escúchame. Aquella madre pasaba cada noche despierta, tensa, cansada, prendida de aquella ventana mirando las calles a altas horas, caminando por su pequeña sala, mirando nuevamente por la ventana, esperando ver aparecer de pronto en la puerta de su hogar a su hijo. Sin embargo, eso no iba a ocurrir. Como cada fin de semana, ella misma no sabía dónde se iba su hijo. Y ella, apretando en su pecho un suéter de ese hijo, derramaba sus lágrimas y su alma a Dios en medio de sus oraciones, clamando a Dios que a pesar que ese hijo no merecía la ayuda y protección de Dios, se la diera. Igual lo alcanzara, igual se la diera, donde quiera que estuviese. Mientras su mente de esta madre, de forma inevitable, imaginaba velozmente los peligros en los cuales podía estar expuesto este hijo, sin saber dónde estuviera. Y el temor de esta madre hacía que subiera el tono de sus oraciones delante de Dios, era para que pasara algo, antes que pasara algo grave, y su temor era que partiera la eternidad sin Cristo. Aquel hijo pródigo había de tardar muchos años antes de abrir los ojos espirituales y darse cuenta que la gracia de Dios, sumada a las oraciones de su madre, lo habían guardado un sinfín de veces cuando se hallaba sumido tanto en la oscuridad de la noche como en la oscuridad de sus pecados, totalmente lejos de Dios. Hace unos años atrás me invitaron a enseñar, bastantes años atrás me invitaron por un par de horas a enseñar en un seminario bíblico, no de nuestra denominación. Y allí tuve la oportunidad de conocer a un joven, un pequeñito, menudo, delgado. Su nombre era Carlitos. No recuerdo el nombre, no recuerdo el apellido, solo recuerdo que era Carlitos. Como digo, menudito, natural de la selva. Lo conocí en el grupo de estudiantes que estaba allí en el curso que yo estaba dictando. Y como tomábamos el mismo carro, nos regresábamos juntos. Entonces me dio la oportunidad de conocerlo mejor y de conversar. Se estaba preparando para servir mejor al Señor cuando lo conocí. Entre los recuerdos de él que me los iba comentando mientras viajábamos en el bus, había uno muy fresco en su mente como si hubiera ocurrido el día de ayer. Y él tenía fresco en su memoria cuando un grupo de terroristas en su tierra natal, un día domingo, de un culto de adoración en su iglesia, entró este grupo terrorista y sacaron a todos los creyentes y los llevaron por diversos caminos. A Carlitos lo encapucharon y le ataron las manos atrás, y entonces él empezó a caminar a ciegas a punta de empujones, y él no supo qué dirección tomó en ese instante, a pesar que él conocía todo el terreno, pero no podía ver, estaba encapuchado, como dije. Pero él sabía que desde el primer momento que le metieron la capucha y lo empezaron a hacer caminar, él sabía dónde lo llevaban, sabía que lo iban a llevar selva adentro y sabía que lo iban a ejecutar por causa de su fe. Eso lo sabía él. No iba a ser el primer caso, ya había escuchado de muchos hermanos, había visto partir a muchos de sus hermanos de la misma congregación que los habían asesinado en la época del terrorismo. Entonces él sabía que iba directamente a la muerte. Entonces, mientras me contaba, como un recuerdo fresco del día anterior y con todos los detalles, ¿no? Entonces, él no recuerda cuánto tiempo caminó. De pronto todo el grupo se detuvo y sintió que lo empujaron hacia el suelo y cayó de rodillas y bruscamente le quitaron la capucha. Entonces vio delante de él a varios hombres armados y uno de ellos directamente se acercó y lo amenazó y lo conminó a que renunciara a su fe en Cristo y entonces lo dejarían vivir. Carlitos me dice,
yo en ese instante, por infracción de segundos, vi en mi mente toda mi vida, desde que acepté a Cristo Jesús, todo lo que había hecho por mí, todo lo que había hecho por mi familia, todas las bendiciones que Dios me había dado a través de Cristo Jesús. Entonces, levanté mi rostro y les miré a los ojos a todo este grupo y les dije, no puedo renunciar a Cristo. Y no voy a renunciar a Cristo. Y enseguida, dice Carlitos, yo cerré mis ojos, agaché mi cabeza y yo dije, se terminó. Inmediatamente escuchó el rastrilleo de las armas de estos hombres y él me dice, elevé rápidamente mi última oración en esta tierra, la elevé en ese par de segundos. Y estaba listo a escuchar los disparos. De pronto hubo un silencio total. Y yo seguía orando y yo seguía clamando a Dios. Hasta pensé que había muerto y dije, gracias Señor por no haberme permitido sentir dolor. Pero de pronto no sentía nada y poco a poco abrí mis ojos y me di cuenta que ninguno de los hombres que estaban a punto de asesinarme, no había por ningún lado ninguno de ellos. Y me dice, entonces el Señor, me di cuenta que me había salvado por segunda vez. Mis hermanos, es posible que como aquella madre o como este joven Carlitos, a veces pasamos por periodos largos de dolor y depresión muy fuerte, atrapados por las circunstancias, heridos, con miedos, con temores, enfrentando probabilidades que parecerían en esos momentos imposibles de superar, atravesando valles largos y oscuros que creemos que nunca van a terminar, hermanos. Algunas de esas circunstancias van mucho más allá de nuestro control, si a alguien de ustedes la ha pasado. Y todo nuestro ser no solo se pone en alerta en esos momentos, sino que entramos en un estado de tensión. De modo que de algo tan simple como, por ejemplo, el timbrado de un celular o el toque de la puerta puede hacernos perder nuestra estabilidad emocional y caer en un mundo de preocupaciones. No sé cuántos de ustedes, hermanos, ahora, después de tantas noticias tristes que llegan constantemente, no sé cuántos de ustedes entrarán en tensión cada vez que su celular suene o cada vez que entra un mensaje en su celular. Yo me percaté que entré en esa tensión. Y ya no quería abrir ningún mensaje. Porque decía, abro el mensaje y ahora, ¿quién está mal? ¿Y ahora quién partió? Y cuando crees que terminó, no terminó, hermanos. Ayer bruscamente nos llegó la noticia del deceso del pastor Beltrán, un hombre que yo conocí como un evangelista apasionado en la ciudad de Arequipa, joven, por supuesto, en aquellos años. Y el pastor Francisco Beltrán fue un casi referente en nuestra denominación en la década de los 80 como el evangelista de la alianza que iba por todos lados predicando al Señor. Y ayer nos agarró como un balazo de agua fría su partida hacia el Señor. Y no era un hombre anciano, no era un hombre viejo. No sé cuántos de ustedes están en ese temor de no quiero más noticias, no quiero, suena el celular y entras en tensión. Alguien dijo que la preocupación, mis hermanos, es como un goteo de temor que deambula por la mente, creando un canal por el cual fluyen los demás pensamientos, como un goteo de temor. Y claro que embarga, aniega toda nuestra mente y por eso todos los demás pensamientos. John R. Rice, que fue un pastor evangelista ya de años del siglo pasado prácticamente, él dijo, preocuparse es poner signos de interrogación donde Dios ha puesto puntos. ¿Capta usted? Preocuparse es poner signos de interrogación donde Dios ha puesto puntos. Es dudar de Dios, ¿no? Al fin y al cabo, mis hermanos, y me ayuden en la siguiente vista, espero que no te olvides de esto. La preocupación es una forma de ateísmo. ¿Por qué? Porque revela una falta de fe y confianza en Dios que probablemente nunca se desarrolló o nunca existió. Para algunos de nosotros la preocupación es tan natural como el respirar, y ahora más que nunca, hermanos. ¿Quién no está preocupado?
No sé si usted ha estado alguna vez cerca de un rebaño de ovejas. Ovejas en vivo, digo, ¿no? No sé si ha estado alguna vez cerca, ¿no? Estas ovejas pueden estar bien alimentadas, pueden estar incluso dentro de su corral, y pueden estar bien protegidas, pero apenas usted se acerca o cualquier extraño se acerca, las ovejas tienden a asustarse y empiezan a alborotarse entre todas y pueden salir disparadas sintiendo temor ante cualquier movimiento de un extraño. ¿Por qué? Porque las ovejas son así. Las ovejas somos así. Será por eso que Jesús dijo a sus discípulos, hablándoles justamente acerca del afán y las ansiedades de esta vida, les dijo, no temáis, manada pequeña. Siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué les dijiste eso a tus discípulos? No, les estaba hablando. Si usted quiere el texto, los que están llevando nota, Lucas capítulo 12, versículo 32, pero en los versículos anteriores Jesús está hablando del afán y la ansiedad, no se afanen, con qué van a comer, qué van a vestir, y les está mostrando que no tienen que entrar en ese cuadro de desesperarse por lo que no tienen. Y luego el Señor le dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas serán añadidas. Y enseguida les dice esto, no temáis, manada pequeña. Que somos así, hermanos. Cualquier cosa nos asusta, cualquier cosa nos preocupa. Y al darnos ese mandato, el Señor Jesucristo nos estaba revelando que Dios anima a sus ovejas, que Dios no está animando, perdón, a vivir a sus ovejas embargadas del miedo. O sea, Dios no quiere vernos en ese estado. Él más bien quiere que digamos, que sus ovejas, digamos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este es un fragmento del Salmo 23, que usted bien lo debe conocer, y el Salmo 23, alguien dijo, es la voz de una ovejita describiendo las bondades de su Señor, y se siente tan segura, Jehová es mi pastor, por eso empieza diciendo, esta oveja, ¿no? Ya, esa oveja somos nosotros. Entonces, el Señor no quiere vernos embargados por el miedo, embargados por el terror, por la angustia, por la desesperación. Más bien quiere que digamos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Eso quiere escuchar el Señor. Hace más de 10 años atrás, más de 12 años atrás aproximadamente, un día sonó el teléfono de mi casa. Mi hermana me llamaba desde mi ciudad y era simplemente para decirme que mi padre estaba muy delicado, su corazón había sufrido varios preinfartos y el rendimiento de su corazón estaba al mínimo. Me dijo así a quemarropa, me dijo, no hay muchas esperanzas. Cuando yo escuché esa frase, obviamente me invadió no solamente la preocupación, sino el temor. ¿Qué temor? El terror. ¿Por qué? Porque mi padre en esos momentos temí que muriera sin haber entregado su vida a Cristo, porque hasta ese momento, que llevábamos orando muchos años, él no había entregado su vida a Cristo. Viajé, subí a su habitación, hablé con mi padre, insistí en su salvación y gracias a Dios que él tomó su decisión por Cristo. Saliendo del hospital aquella noche, y yo sabía, cuando me despedí de mi padre, yo sabía que quizás ya no lo iba a ver al día siguiente. Las probabilidades, según el médico, eran nulas. Entonces, cuando me despedí de él, ahora le dije, no solo eres mi padre, eres mi hermano en Cristo. Y si no nos vemos aquí, nos reencontramos delante del Señor en su gloria. Y él recién tenía esa convicción, algo que había escuchado por muchos años, pero recién era su convicción. Pero cuando salí del hospital, claro, yo salí de su habitación, mientras iba bajando, bajando cada uno de los pisos, iba llorando por un lado de gratitud y por otro de tristeza, porque había emociones encontradas. Decían, mañana probablemente no va a estar papá. Pero cuando ya estuve en la puerta del hospital y en la calle para salir, el Señor me hizo recordar el Salmo 116, versículo 15, donde el salmista dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces todo el miedo, toda la preocupación, toda la tristeza acumulada en esos últimos minutos
se esparció. Inmediatamente desapareció, cayó. Ha pasado más de 10 años y mi padre, con más de 90 años, sigue ahí en pie, para la gloria del Señor. Miren, sin embargo, mis hermanos, en otras ocasiones, el miedo no suelta su tenaz agarre tan fácilmente. En mi caso, el Señor me hizo recordar el Salmo y yo solté todo. Dije, Señor, sí tienes razón, ¿no? Ahora es tuyo. Y si parte y si muere, su muerte va a ser estimada a tus ojos. Y perfecto, y eso trajo paz a mi corazón. Pero hay otras veces que el miedo no nos suelta, hermanos. Después de todo, creo que es razonable, hermano, humanamente hablando es razonable, porque después de todo, ¿cómo no preocuparte si tus gastos sobrepasan tus ingresos y tus acreedores están llamando, te están tocando a la puerta y te están exigiendo que pagues? ¿Cómo no preocuparte? ¿Cómo no preocuparte cuando un ser querido le han dado un diagnóstico de cáncer? ¿Cómo no preocuparte? ¿Cómo no preocuparte cuando no encuentras una cama UCI en estos tiempos para un pariente que está en estado crítico? ¿Cómo no preocuparte de aquella larga cola desde la madrugada para conseguir un balón de oxígeno? ¿Cómo no preocuparte? En otras palabras, ¿cómo no preocuparte cuando el mar Rojo está frente a ti, el desierto te rodea y los soldados egipcios vienen a toda carrera armados hasta los dientes con sus espadas desenvainadas para tomar tu vida? ¿Cómo no preocuparte? Escúchame, por favor, hermano. Muchos cristianos han llegado a darse cuenta en medio de su ansiedad, en medio de su preocupación, en medio de sus miedos, que Dios los ha puesto en la situación en la que están. Y aunque les haya sido muy difícil comprender esto, porque no es fácil comprenderlo, mis hermanos, que Dios me ha traído a este callejón sin salida, pero cuando un creyente entiende esto, entonces comienzan a convertir sus preocupaciones en oraciones. Comienzan a convertir sus miedos y sus temores en fe. Entonces se comienza a orar diferente. Comienzan a orar con la confianza que Dios va a intervenir. No sabemos cómo, pero tenemos la certeza que Dios va a intervenir, va a redimir, va a ayudar, va a sanar, va a restaurar. Escuche, y digo redimir, porque no necesariamente es que pase esto y yo voy a salir con vida de esto. De repente no. ¿Se le salió del control del Señor esa parte? No, tampoco. Estaba dentro del control, estaba dentro de los propósitos, estaba dentro de los planes del Señor. Si regresamos a Éxodo capítulo 14, el capítulo que empezó a guiar nuestro hermano Guillermo, por favor debemos recordar previamente a este capítulo 14. Me refiero, si usted retrocede algunos capítulos hacia atrás, vamos a ver a la nación de Israel saliendo hacia la libertad. Ya todo pasaron las plagas. Faraón se quebró cuando la última plaga alcanzó a su hijo y todo el pueblo agarró sus cosas y salieron, Moisés a la cabeza. Lo que previamente pasó al capítulo 14 es que salieron con una esperanza de algo mejor y con la convicción de que aquella columna de humo que los guiaba y en la noche se transformaba en una columna de fuego que los protegía. Ahí se sentía la nación de Israel que tenía un futuro mejor, a pesar que iban entre quejas y lamentos, como usted sabe, porque era un pueblo muy quejón, ¿no? Y siempre estaban criticando a Dios mismo y a Moisés. Pero allí estaban siguiendo la columna del Señor con cierto entusiasmo por su libertad, llenos de inquietudes por su futuro. Sin embargo, por favor, escúchame con atención porque voy a viajar un poco despacio acá. Sin embargo, fíjate dónde los guió Dios. Esta parte de la historia es tremenda, hermanos, para entender nuestro propio sufrimiento hoy en día. ¿Dónde los guió Dios? Ellos están felices, contentos, ya salieron de la esclavitud, vamos camino a la libertad, una tierra que nos han dicho que fluye leche y miel, etcétera, etcétera. Tienen una esperanza, pero fíjate dónde los guió Dios. Éxodo capítulo 14. Los primeros 2 versículos se lee así y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar.
Dígame, ¿quién dio esta orden? No fue Moisés. Claramente estos dos versículos nos muestran, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, evidentemente, más claro que el agua no puede estar, porque usted se da cuenta, es Dios quien dio la orden, y es Dios quien le indica dónde deben ir, eso es clarísimo en estos versículos, Dios les indicó dónde deberían ir. Ahora, claro, usted lee acá Pi Hajirot, ¿qué es eso? Entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, ¿qué es eso? O sea, no entiendo. Hábleme de Huacho, hábleme de Comas, hábleme de San Juan de Miraflores, hábleme de Breña. Eso sí entiendo, pastor, pero ¿qué es esto de Pi Hajirot? Ya, déjame ilustrar. Esta es la clase de geografía que quiero darte y quiero que te la muestro para que comprendas. Es como una cabeza de playa. A ver si me siguen, ¿ya? Y a ver si en mi vida Jonathan con tu puntero. Ustedes ven la parte baja de la parte de atrás como un serpenteo. Por ese camino vinieron toda la nación de Israel y desembocaron a esta cabeza de playa que una línea roja la está cruzando. Ahora, es lo que dice la escritura, ¿no? Dice, acampen delante de Pi Hajirot. O sea, todo lo que usted ve en el círculo, en ese círculo negro, en la línea roja, todo ese es el lugar donde acamparon. Y a su izquierda está Migdol. Dice, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Entre Migdol y el mar, esa línea roja que cruza, eso es lo que nos muestra. Entre Migdol y en la otra punta está, ¿qué cosa? El mar. Ahí en el medio, ahí van a acampar, les dice, y al frente de ellos, la línea fucsia que cruza del otro lado, que fue por donde cruzaron, la otra orilla, ahí está Baal Zephón, en el otro lado. Entonces, regresando a este camino serpenteado que dijimos al inicio, por ahí vino todo el pueblo de Israel y desembocó a esta cabeza de playa. Ahora, no podían ir a ningún lado, escuchen, no podían ir a ningún lado. ¿Por qué Dios los llevó ahí? Por eso mucha historia dice, uno va, lo ve en vivo y dice, esto es una trampa, porque no tienes para huir a la derecha, no tienes para huir a la izquierda. A la izquierda, Migdol eran ruinas, eran unas ruinas egipcias, y más allá ya no podían escapar por ese lado. Por donde salen la desembocadura de este camino, usted ve todo es montañas, a derecha y izquierda todos son montañas. Entonces es como si hubieran quedado encerrados en el medio. Y otra vez, qué malo Dios, ¿cómo los lleva a una trampa? Ahora, para que se den cuenta, yo salí de la duda, porque viendo la geografía uno recién entiende cómo es que Dios frenó al ejército de Faraón cuando los empezaron a perseguir, que no estaba muy lejos de ellos, y todavía con carros, y los alcanzaron. ¿Cómo es que no pudieron cruzar hacia la playa? La geografía nos muestra eso, porque Faraón vino por el mismo camino serpenteante, pero cuando iba a desembocar, en esa desembocadura, ahí se plantó la columna de fuego de Dios y no los dejó pasar. Y es factible, la siguiente, Jonathan, por favor, le quiero mostrar esta misma playa, Pi Hajirot, como de un costado. Esa línea media marrón que cruza hacia el mar, por ahí salieron la nación de Israel. Esta es la cabeza de playa, ahí acamparon. Si usted se da cuenta, las montañas son altas, no son bajas, son altas. Y es como un cañón que sale por ahí, desemboca en la playa. Es el único acceso a esta playa. Entonces, por eso es sencillo que la columna de fuego se plantó en ese cañón y no dejó pasar al ejército de Faraón. Faraón no podía bordear y irse por el otro lado porque todo eran montañas, si se da cuenta. Pero de esta vista usted se percatará, miren, es como una trampa, humanamente pensando, ¿no? Desemboca acá la nación de Israel, no hay para dónde ir. Tienen el mar por delante, al costado, a los dos costados, por detrás está el ejército de Faraón, las montañas, ni siquiera trepar las montañas, es como una trampa. Entonces, de ahí la opinión, de ahí la desesperación de la nación de Israel. Versículo 10 dice, los hijos de Israel temieron en gran manera, clamaron a Jehová y le dicen a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos
has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? En otras palabras, ¿por qué nos has llevado a esta trampa? ¿Hay un tercer mapa, Jonathan, o no? No. Ya, ok. Entonces, Dios los guió. Entonces, si se da cuenta, Dios los guió, si puede regresar al primer mapa, Jonathan, Dios los guió a propósito a un callejón sin salida, como les decía, entre las montañas hostiles, al borde de un mar sumamente profundo delante de ellos, demasiado ancho para cruzarlo. Ya se imaginan la cara de todo Israel cuando se enfocó acá, miró a la derecha, miró a la izquierda, miró a sus espaldas. ¿A dónde hemos venido a dar? ¿Habrá balsas para cruzar? Balsas por ningún lado, ¿no? El versículo 2 nos confirma esto y sin lugar a dudas implica, fíjense, miren la implicancia de esto. El versículo 2 son las órdenes precisas que dio Dios. Di a los hijos de Israel que den la vuelta, acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Dios los guió hasta ahí. La implicancia es que el Señor mismo asumió la responsabilidad de guiarlos hacia ese peligro. Repito, el Señor asumió la responsabilidad de guiar a esta nación hacia ese peligro. Dios les dio instrucciones específicas, como estamos leyendo, paso a paso, que los llevarían aparentemente a la ruina, hermanos, a la muerte. Es como si Dios les hubiera estado diciendo de la siguiente manera. Voy a parafrasear y se van a dar cuenta de la fuerza de este versículo 2. Es como si les dijera, hey, den la vuelta y acampen. Sí, ahí, en esa pequeña playa, ahí acampen, allí, delante del mar. Sí, donde no hay salida para ningún lado. Sí, allí, en ese lugar imposible de salir, ahí acampen. Un comentarista dijo, cualquier persona con 2 dedos de frente y con un ejército terrible a las espaldas, no, como voy a entrar acá, si de acá no voy a poder escapar para ningún lado, no, es una locura, es una trampa, mejor me voy por otro lado. Pero Dios, insisto, asumió la responsabilidad de guiarlos hacia ese peligro, hermanos. La pregunta es entonces, mi querida iglesia, ¿qué quería Dios producir en ellos llevándolos a este aparente callejón sin salida? ¿Qué querían que se produjera en esta nación? Recuerda, acaba de salir de Egipto. 4 generaciones creyendo en sus dioses, creyendo en todas las posibilidades de dioses egipcios, habían perdido de vista a Dios. Dios los saca y tenía que reformatear toda su mente, pero llevándolos frescamente después de su salida a esta playa, ¿qué es lo que quería desarrollar rápidamente en ellos? Déjame ponerte en contexto para que puedas sopesar esto y poner en nuestro contexto estos acontecimientos. ¿No se sienten muchos de ustedes como si hubiéramos desembocado con esta pandemia a un lugar parecido al de Israel, como si estuviéramos en Pijajirot? ¿No se sienten muchos de ustedes como si hubiéramos desembocado en Pijajirot? Y le explico, miramos al frente y ¿qué tenemos? La pandemia en todo su furor. Miramos a nuestras espaldas y lo único que vemos son montañas de virus del COVID-19 y con sus variantes incluso, ¿no? Mira usted al costado derecho, no hay camas UCI, todo hospital está colapsado. Mira a su izquierda, no hay oxígeno en todo Lima, hay una crisis de oxígeno. ¿No se siente como que si hubiéramos desembocado en Pijajirot? ¿Qué quería? Y regreso a la pregunta nuevamente, ¿qué quería Dios producir en ellos, llevándolos a este aparente callejón sin salida, mis hermanos? ¿Qué quiere Dios producir en nosotros, llevándonos a este aparente callejón sin salida en el que nos sentimos muchos probablemente? ¿Sabe qué quería producir? Mayor fe. ¿Qué quería producir en ellos? ¿Y qué quiere producir en nosotros, hermanos? Mayor fe. No fe en la fe, fe en lo que dice Dios. Fe en lo que ha dicho Dios. A veces el Señor, para probar nuestra fe, nos guía hacia el dolor, directamente hacia el dolor, porque el dolor nos hace recordar lo frágiles que somos, lo finito que somos. Pero ese punto de dolor para nosotros es como un callejón sin salida. Pero Dios está llevándonos a reflexionar en esa fragilidad, en esa finitud que somos, y nos impulsa más bien a levantar. Ese momento nos impulsa a levantar nuestros ojos y buscar al dador de la vida y confiar en la intervención del dador de la vida. ¿Por qué? Porque no hay otra salida, hermanos.
Moisés lo comprendió inmediatamente. Moisés, la nación de Israel no. Fíjate el contraste que hay en los versículos 10 y 11 con los versículos 13 y 14. Los versículos 10 y 11, ¿no? Lo que acabamos de leer. Mira la reacción de Israel. Moisés está en los mismos acontecimientos que ellos, no está fuera. Está junto con ellos, pero son dos lecturas diferentes. Otra vez, el cerebro racional de Moisés recepciona la información diferente del cerebro racional de la nación de Israel. Todas sus alarmas se encienden, el cerebro emocional presiona la amígdala y todo se pone en rojo. Acá morimos. Su conclusión, ¿no? Es lo que le dicen. No había sepulcros. Primeramente hay temieron, dice en gran manera, ni siquiera dice temor nada más. Temieron en gran manera. No sé cuántos de ustedes están temiendo en gran manera, hermanos, en estas últimas semanas. Y le dicen a Moisés, claro, no podían gritárselo en la cara a Dios, se lo gritan al que está representando a Dios, a Moisés. No había sepulcros de Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No se da cuenta que son lamentaciones que se pueden estar escuchando ahora, Señor. ¿Qué hemos hecho? Mira, ¿por qué? ¿Por qué morir? ¿Por qué mi padre, mi hermano, mi tío, que eran fieles, iban a la iglesia y estaban sirviéndote? ¿Por qué tuvo que morir el pastor Francisco Beltrán, un hombre tan consagrado a ti? Creo que me escucho como un eco en muchos de los lamentos que imagino que muchos creían. Del versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y este es el contraste. Ellos están desesperados, desencajados en aquella playa y miren la reacción de Moisés. Versículos 13 y 14. No temáis. No temáis, manada pequeña, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ni siquiera le había dado la orden a Moisés que se levantara y el mar se iba a abrir, todavía no le había dicho eso. Pero Dios está trabajando en el corazón de Moisés y Moisés tiene otra lectura diferente. De hecho, que Moisés está pensando mientras todo está aconteciendo, cuando apenas desembocaron en aquella playa, yo no creo que Dios sea loco, desquiciado para sacar a su pueblo a morir acá. Él ha dicho que hay una tierra prometida. No sé cómo vamos a llegar, pero vamos a llegar. No temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por favor, hermano, hermana, subraya para ti esto. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A pesar que puedo ver que caen, mueren y se enferman otros, a pesar de eso, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Puede ser que nuestra primera reacción, hermano, sea de arrebato, una reacción de pánico o una sensación de miedo, pero en esos precisos momentos, escúcheme bien, por favor, en esos precisos momentos que nos invade el pánico o el temor, son los momentos precisos en que debemos mirar al invisible y buscar en su palabra la dirección que necesitamos. Así que recuerda esta lección y te la pongo por escrito. Cuando te encuentres en una situación difícil como la que estamos viviendo ahora, percátate de que el Señor te puso allí o permitió que estés allí por razones que quizás solo Él sabe por ahora. Por ahora. Porque el mismo Dios que te guió dentro de esta situación, hermano, hermana, te va a guiar para que salgas de ella, que no te quepa la menor duda. Igual que Israel. El mismo Dios que te guió a este aparente callejón sin salida, a esta situación, Él te va a guiar para que salgas de ella. Entonces, percátate, por favor, de todo corazón te lo digo, todo está permitido y ordenado por Dios entonces. Dios permitió que llegara la nación de Israel hasta aquí. Dios permitió que entrara a este encajonamiento aparentemente sin salida. Dios les había ordenado, como a nosotros. Estamos en Pijarot, como les decía, mirando por todos lados y como que no hay salida. Pero Dios ha permitido y ha ordenado todo esto, mis hermanos.
Pero es justamente el momento donde tenemos que recordar esta lección cuando nos encontremos en esta situación difícil o en cualquier otra. Percátate de que el Señor te puso allí o permitió que estemos allí por razones que quizás solamente Él sabe por ahora. Él te hizo entrar a esta situación, Él nos guiará para que podamos salir. ¿Que cuándo, pastor? No lo sé. No lo sé, hermano. Yo no puedo darte el tiempo, ¿no? Dios tiene el tiempo. En segundo lugar, si Dios conoce todo absolutamente, entonces Él también conoce todos nuestros caminos. Los conoce perfectamente el Señor, aunque nosotros no. Pero no le quepa la menor duda que Dios conoce todos nuestros caminos. Perfectamente los conoce todos. Déjame describirte una historia de... No he confirmado, pero me da la impresión que fueron dos o parte del equipo de misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera, pero me da la impresión que sí fueron misioneros de nuestra denominación. Russell y Darlene Daibler fueron dos misioneros que llegaron a Nueva Guinea para trabajar por Cristo Jesús en la selva de Nueva Guinea en el año de 1938 aproximadamente, en agosto de 1938. Y cuando llegaron a Nueva Guinea, Russell y Darlene llegaron justamente ese día, cumplían un año de haberse casado. Era su primer aniversario de bodas. Pero justamente en esas semanas se dio la invasión japonesa a las islas orientales, allí en Nueva Guinea, y los japoneses los tomaron prisioneros como a todos los demás misioneros y equipo y los separaron. A Russell lo internaron en un campo de concentración donde terminó muriendo de desintería y nunca más volvió a ver a su esposa. La esposa de Darlene estuvo encarcelada en un campo militar por muchos años y hizo trabajos forzados donde pasó un sinfín de aflicciones, miles de enfermedades que casi la terminaban por eliminar igual que a su esposo. Un día, cuenta ella, la apartaron los soldados japoneses, de pronto la sacaron del grupo donde estaba, de la barraca donde estaba, y la apartaron para ejecutarla. Ya la llevaron a un campo diferente al cual todos sabían que era un campo de muerte, y la guiaron a una celda sumamente sucia y austera. En la puerta de la celda estaban escritas estas palabras: esta persona debe morir. Esta persona debe morir. Cuando fue echada adentro, le pegaron el empujón y ella cayó postrada dentro de la celda y escuchó que cerraron la puerta. Darlene cayó de rodillas y supo que debía darse por muerta. A medida que los pasos de los guardias se alejaban de la puerta, ella dio vueltas sobre su rostro, cayó totalmente derribada, temblando. Nunca antes Darlene había sentido tanto miedo, tanto temor. Empezó a luchar en su alma con ese temor, un terror absoluto. Pero dice que en esos precisos momentos en que estaba llena de terror, empezó automáticamente, su mente recordó y empezó a entonar un cántico que había aprendido de niña en su iglesia. Y este himno, cuando lo empieza a entonar ella, dice de la siguiente manera, la siguiente por favor, dice: no temas, rebaño pequeño, cualquiera que sea tu suerte. Él entra en toda habitación, aunque las puertas estén cerradas. Él nunca abandona, Él nunca se va, así que cuenta con su presencia en la oscuridad y en el amanecer. De pronto dice Darlene que cuando terminó de cantar este himno, de pronto ella percibió unos brazos muy fuertes alrededor de ella, como que si la sostuvieran, y en ese preciso instante ella supo que aunque sus captores la habían metido y la tuvieran encerrada no sabía cuánto tiempo antes de matarla, no podría, ni siquiera eliminándola, no podrían separarla de su maravilloso Señor Jesucristo. Ella se dio cuenta que esa era una situación imposible de superar, pero también que esa celda
no estaba en esa celda, no solo ella se encontraba, sino que estaba el Dios que hace proezas imposibles, entró al encuentro de ella. Estaba allí, escucha por favor, hermano querido, hermana querida, estaba allí por la voluntad de Dios y sabía que su voluntad no la pondría en un lugar donde su presencia no la pudiera sostener. ¿Escuchaste? Darlene supo que estaba en ese lugar, en esa celda de ejecución, porque Dios la había llevado a ese momento. Y sabía que su voluntad, la voluntad de Dios, no la pondría en un lugar como este, donde su presencia no la pudiera sustentar. Quizás ese momento de aflicción, en este punto, cuando entra en la celda, fue necesario y Dios tuvo que llevarla a ese extremo de angustia para que levantara este cántico y se pudiera glorificar el Señor en su corazón. Obviamente nunca la llegaron a ejecutar. Ella salió libre años después. Esa convicción, hermanos queridos, la sostuvo los siguientes años a través de tiempos muy difíciles en estas prisiones, imposibles humanamente hablando, donde preservó Dios su vida a pesar de que todo estaba en contra de ella, una y otra vez, diversas situaciones que tuvo que pasar. Mis queridos hermanos, piensa en esos hombres y mujeres como Darlene, que no por su propia culpa fueron acosados con desgarradoras dificultades mientras trabajaban, mientras trataban de seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Piensa en un José, por ejemplo, que deseaba cumplir los sueños que Dios le había dado, que le había mostrado. Fue maltratado por describir esos sueños de Dios, vendido como esclavo, lo metieron en la cárcel de Egipto por muchos años. Piensa en un Moisés que de pronto se encuentra atrapado entre el esplendor de la crianza en medio de la realeza egipcia y luego se encuentra en el desierto por 40 años y luego tiene que enfrentar la aflicción de un pueblo que lo rechaza, lo critica y por poco lo quiere eliminar. Piensa en un David, después de haber sido ungido por el profeta Samuel, fue perseguido por el propio rey Saúl para matarlo. Piensa en los propios discípulos del Señor Jesucristo, que obedecieron la orden de Jesús, fueron y salieron a ser discípulos a las naciones, y todos ellos fueron muertos por causa de su fe y por causa de su misión. Piense usted en el mismo Hijo de Dios, cumpliendo la voluntad del Padre aquí en la tierra. Vino a este mundo y los suyos no le recibieron, y luego lo clavaron en una cruz hasta matarlo. El mismo apóstol Pedro escribió a los cristianos perseguidos. Es loquísima este versículo, ¿no? La primera carta de Pedro es escrita a los que están siendo perseguidos en todo el mundo. En 1 Pedro 4:12 les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro, ya estás desquiciado para decir esto. ¿Cómo le vas a decir esto a gente que está sufriendo, siendo perseguida? Lo que Pedro está diciendo, mis hermanos, es: no debemos sorprendernos, hermanos, cuando nos hallemos atrapados en situaciones dolorosas, aterradoras o imposibles como las actuales. Cuando estemos buscando hacer la voluntad de Dios, Dios volverá a abrir camino donde no lo hay. Dios volverá a abrir camino donde nosotros no lo vemos. Pijarot. Cuando nosotros lo vemos, mar al frente, montañas a las espaldas, mar a la derecha, mar a la izquierda, no hay salida, Dios abre de pronto un camino. Mis hermanos, no importa si los problemas se nos amontonan y parece que no podemos con todos esos problemas sobre nuestras almas. Recordemos que no debemos cargarlos nosotros solos, debemos echarlos sobre Cristo. No lo olvide esto, no lo cargue usted, es demasiada la carga, échela sobre Cristo y confíe en su cuidado. Cristo puede cargar todo ese peso que nos agobia, nosotros no. Así que el primer paso, hermanos, escúchenme, el primer paso hacia las aguas divididas, para caminar hacia las aguas divididas, para caminar hacia el camino que Dios va a abrir, es recordarnos a nosotros mismos, con mucha frecuencia diría yo, que el Señor nos ha puesto en ese lugar difícil o ha permitido que estemos en ese lugar por una razón que por ahora quizás solamente Él sabe. Es probable que más adelante la entendamos nosotros. Las hermanas de Lázaro no vieron el fondo del asunto, mis hermanos, con la partida de su hermano. Dios tenía un propósito.
Por un lado, Jesús quería revelarse a sí mismo como la resurrección y la vida, y quien cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y para dar esa lección de manera gráfica, hermanos, en los planes de Dios, aunque a usted le parezca una locura y extraño, ya tenía prevista la muerte de Lázaro. Entonces, eso significa, mis queridos hermanos, no tenía que evitarse la muerte de Lázaro. Las hermanas estaban tratando de evitar la muerte de Lázaro, mandando a buscar a Jesús. Pero en los planes de Dios no tenía que evitarse esa muerte, tenía que ocurrir para la revelación de Jesús. Por eso demoró en llegar Jesús. Fue una demora, permítame llamarla así, una demora con propósito divino. No entendida por las hermanas de Lázaro, así como nosotros lo estamos entendiendo. Vemos alguna familia, llora la partida de su ser amado y no pueden ver claramente, probablemente por el dolor, pero hay un propósito divino operando ahí. Si esa persona creyó en Cristo, si ustedes como familia, esa persona cree en Jesucristo, hay un propósito divino moviéndose detrás de todo eso. Entonces el Señor en sus planes, para revelarse como la resurrección y la vida, era necesario que Lázaro muriera. Por esa razón Jesús llegó tarde. Para las hermanas, ¿no? Jesús nunca llega tarde. Pero también por otro lado, si usted se ha percatado, como todo fallecido, había mucha gente en el lugar. Toda esa gente necesitaba escuchar la revelación de Jesús y ver gráficamente a Lázaro resucitado. ¿Se imagina la cantidad de gente que creyó en Jesús cuando oyó y vio todo esto? Eso estaba en los planes de Dios. Que la palabra llegara a toda esa gente. Que se mostrara que Él es la resurrección y la vida para que crean. Mis hermanos, no hay errores en el plan de Dios. Nunca hubo ni habrá errores en el plan de Dios. El Señor todo lo hace bien. Siempre va a hacer todo bien. A.W. Tozer, el gran escritor aliancista, escribió en cierta oportunidad: para el Hijo de Dios no hay accidentes. Por favor, guarda esto en tu corazón. Para el Hijo de Dios no hay accidentes. Él viaja por un camino predeterminado. Esa es la voluntad de Dios. Ciertamente parece que le suceden accidentes y que el infortunio lo acosa, parece. Pero esos males aparentan ser tales y van a parecerlo solo porque no podemos leer el guión secreto de la providencia escondida de Dios. Claro, no podemos leer el guión, como dice, secreto de la providencia de Dios, hermanos. Nos está de lado. Pero lo que aparentemente pueden ser accidentes, infortunios que están detrás de nosotros y nos estamos preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No. Yo le invitaría a ver que hay un guión en el corazón de Dios y lo está llevando adelante. El que yo no comprenda y el que no tenga acceso a ese guión no significa que deba desconfiar del Señor. Si Él todo lo hace bien, aún esta muerte, esta participación, esta enfermedad, aún esto, Él lo va a usar para glorificarse. Mientras la nación de Israel reacciona en ese estado de desesperación, regresando a eso, capítulo 14, que nos describe el versículo 10, mientras entra en ese estado de desesperación y terror, ¿no? Porque Israel no concibe que los acontecimientos que está viendo ya están en el guión de Dios, ya están cumpliendo sus propósitos eternos. No los ve Israel, pero ellos no comprenden que esto, ¿no? Sus ojos solo ven la desgracia que tienen delante de ellos. Sus ojos solamente ven el problema que tiene delante de ellos. Su alma solamente se apercibe del miedo que está sintiendo. Sin embargo, ¿por qué Moisés puede decirles, no temáis, ved la salvación que Jehová hará? ¿Por qué Moisés reacciona diferente? ¿Cómo Moisés puede, en medio de este caos, oír a Dios decirle a Moisés? Mira, versículo 16, te llevo rápidamente, versículo 16, tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Escucha la orden, Moisés, no dice nada. Versículo 21, salto del versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase. Él obedece. Pasan en seco.
Versículo 26, Jehová vuelve a hablar a Moisés y le dice, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Verso 27, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Moisés está obedeciendo. Moisés obedece sin pestañear, mientras el pueblo está angustiado. Moisés obedece. ¿Sabe por qué? Porque Moisés está pensando y diciendo, Dios sabe lo que hace. Si Él quiere apretarnos de esta manera, Él sabe lo que hace. Si Él quiere llevarnos a este callejón sin salida aparentemente, Él sabe lo que hace. Él siempre hace todas las cosas bien. Concluyo, mis hermanos. Andrew Murray, este gran escritor cristiano, sudafricano, ya en la presencia del Señor, por supuesto, que en una oportunidad en su vida enfrentó una situación muy, muy crítica. No sé si alguien aquí si puede encontrar en la web. Hay pequeños libros de Andrew Murray. Es un hombre muy profundo. Baje el libro y léalo, le animaría a leerlo. Cualquier libro de Andrew Murray. Un día Andrew Murray está pasando por una crisis como cualquier ser humano, pero fue una de las peores crisis, dice, en su vida, terrible. Entonces tomó un tiempo de oración, Andrew Murray, y un tiempo de reflexión y meditación de todo lo que estaba pasando. De inmediato, dice él, su mente se volvió a enfocar en la persona de Cristo. Ahí estaba el problema, la crisis en la que estaba, pero su mente nuevamente la llevó, como dice, cautiva a la obediencia a Cristo. Volvió a tomar la persona de Cristo en medio del problema. Tomó su lapicero de inmediato y comenzó a escribir. Y esto fue lo que escribió. Espero que sea una guía para usted en medio de sus aflicciones y angustias. Primero dijo, Él me trajo hasta aquí. Es por su voluntad que estoy en este aprieto. Entonces descansaré en ese hecho. Si Él me ha traído aquí por su voluntad, Él me sacará. O sea, por eso dice, descansaré en este hecho. Segundo lugar, Él me mantendrá aquí en su amor y me dará la gracia para portarme como su hijo. O sea, no me voy a desesperar, no me voy a desencajar, porque algunos creyentes como que se han desconocido en este tiempo. En vez de dar un testimonio, están más desesperados que la misma gente. Miren lo que este hombre dispuso. Él me mantendrá aquí en su amor, si me ha traído hasta aquí, y me dará la gracia para portarme como su hijo. En tercer lugar, Él hará que esta prueba sea una bendición, enseñándome las lecciones que quiere que yo aprenda y obrará en mí la gracia que Él desea otorgar. En cuarto lugar, en su tiempo, no en mi tiempo, en su tiempo, Él me puede sacar nuevamente. ¿Cómo y cuándo? Él lo sabe. Mire cómo lo expresa. En su tiempo, Él me puede sacar. No dice, me va a sacar. Dice, en su tiempo, Él me puede sacar. Entonces, Él también tiene la posibilidad, está diciendo, de repente no me va a sacar. De repente me va a dejar acá hasta el final. Está bien. Él sabe. Él otorga. Entonces, agregó, mientras escribía, Él agregó lo siguiente, mis hermanos. Dijo, déjenme decir que estoy aquí, dijo Murray, en esta situación. Número 1, porque Dios así lo decidió. Número 2, estoy bajo su cuidado, no me cabe la menor duda. Número 3, estoy entrenado por Él en medio de esta angustia. Y número 4, todo lo que estoy viviendo es en el tiempo de Dios. Es en su tiempo y para su tiempo. No sé si usted, mi hermano o mi hermana, ha experimentado el poder de Dios en el pasado. No sé si has experimentado la grandeza de Dios. No sé si viste orar su mano en algún momento en favor tuyo. No solamente me refiero perdonándote, porque esa es la obra más grande que podemos recibir los seres humanos. Percibir el perdón de Dios, sino sacarte de un pijarón. Sacarte de... Y viste que abrió un camino donde tú pensabas que no existía ningún camino. Aquel que te ha cargado hasta aquí, hermano, escucha. Aquel que te ha cargado hasta aquí no te va a dejar caer en estos momentos. Mira lo que dice el salmista, Salmo 37. Busca este salmo, búscalo y subráyalo en tu Biblia, márcalo ahí, por favor. Todo el resto del día reflexiona en este salmo, mételo en tu mente, mételo en tu corazón, que te sostenga. Salmo 37, versículo 23 y 24.
Mira lo que dice el salmista. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Leíste bien? Cuando el hombre o la mujer caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El Señor sostiene su mano. El Señor sostiene su mano. ¿Lo crees, mi hermano, mi hermana? Dios sabe lo que está haciendo, hermanos. Si te hallas en una situación difícil, complicada, recuerda que estás ahí porque Dios lo decidió. Estás bajo su cuidado, siendo entrenado por Él por un tiempo específico. Y aunque te parezca contradictorio, hermanos, es el mejor lugar en el cual estás para madurar y para crecer. ¿De qué otra manera maduraríamos en fe, hermanos? ¿De qué otra manera creceríamos? ¿No se han dado cuenta que Dios está acelerando nuestra maduración en fe? La pregunta en todo caso sería, ¿para qué? ¿Hay algo más fuerte que viene adelante? Probablemente. Pero mi corazón no se desespera si hay un peor píjaro. Dios volverá a abrir camino donde no lo vea yo. Estoy seguro de eso. ¿Y usted? ¿Y usted? Ore conmigo ahí por unos momentos. Dígale conmigo al Señor si verdaderamente Dios fue claro en su corazón. Dígale, Señor, perdóname. Realmente, antes de darte gracias, te pido que me perdones, Señor, porque había ignorado o quizás no había visto que estoy en esta situación porque tú me has colocado por tu soberana voluntad en este lugar. Pero también hoy me has hecho recordar que tú no nos pondrías en este lugar si no pudieras sostenernos, Señor, en estos tiempos con tu presencia. Y tu palabra ha sido tan importante, Señor, en estos tiempos. Tu presencia ha sido tan importante en estos tiempos para ver tu sustento a pesar de todo, Señor. Como hubiera dicho el salmista, hoy podríamos decir enfermedad nuestra es esta, que haber pensado que la diestra del poderoso y el altísimo Señor pudo haber cambiado. Enfermedad nuestra es esta en nuestra mente, Señor, de haber pensado que tú ibas a desecharnos para siempre, que no volverías más a hacernos propicio, que tus misericordias han cesado, que tus promesas se han acabado perpetuamente, Señor, y que te has olvidado de tener misericordia. Enfermedad nuestra, Señor, de creer que nada de esto ha cambiado. Entonces traeremos, Padre amado, a nuestra memoria los años de tu poderosa mano viéndote haciendo proezas desde que nos salvaste, aún antes de salvarnos. Y en medio de toda esta situación, Señor, nos volveremos a acordar de las obras tuyas, pasadas, presentes, y lo que harás en el futuro, Señor. Haremos memoria de tus maravillosas obras, Padre, y meditaremos en todas ellas, y hablaremos de los hechos poderosos tuyos, Señor. Gracias, buen Dios, en esta mañana, por seguir a esta pequeña manada asustadiza, Señor, guiar, porque así te ha placido, Padre, así te ha placido, darnos el reino. Y el reino no es solo un lugar, el reino viene con una persona, tu gloriosa persona, Señor. Padre, muchas gracias por animarnos, consolarnos, fortalecernos, y sobre todo por aquella palabra necesaria en el momento justo para poder levantar cabeza nuevamente a los cielos y no mirar los escombros que tenemos delante de nosotros, Señor, y volver a seguir, volver a la misión que nos has encomendado, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Dios y Salvador. Amén. Amén. Amén.